Hare Krishna, muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Padapatma, Bhakti Vaibhava. Estamos en el capítulo 18 del canto primero, titulado el capítulo Maharaj Pariksit es maldecido. Y vamos, esta mañana comentamos la primera parte del capítulo en la que se hablaba acerca de las cualidades de Maharaj Pariksit y las cualidades también de Shukadeva Goswami, brevemente, como la persona que transformó la vida de Sutta Goswami, el segundo orador del Srimad Bhagavatam, y los sabios de Naimisharanya le animaban a Sutta Goswami a seguir hablando acerca del Srimad Bhagavatam y concretamente de la vida de Pariksit Maharaj, y ahora estamos en la parte final de la vida de Pariksit. Y en esta segunda parte del capítulo vamos a leer acerca de cómo fue maldecido por el hijo de un brahmana cuando cometió un error una vez que se encontraba en el bosque, un tanto desesperado porque tenía mucha hambre y mucha sed, y entró en la cabaña de un sabio que se llamaba Shamika Rishi, y el sabio no le hizo ni caso porque el sabio estaba meditando profundamente y la verdad es que no se percató de que el rey había entrado en su ermita y que estaba muerto de hambre y muerto de sed. El rey hizo un poco de sonido para que le escuchara, pero el sabio estaba tan concentrado en su meditación que no se percató de que estaba ahí. El rey pensó que este yogi se está haciendo está haciendo ver que está en trance para no recibirme, porque piensa que yo soy de una casta inferior y no me quiere hacer caso, no me quiere recibir. Entonces se molestó y salió de la ermita indignado, y cuando salió vio justo afuera de la ermita había una serpiente muerta, que por lo que fuera, una serpiente que estaba muerta por causas naturales o alguien la había matado, lo que fuera. Entonces le salió un arranque de furia y con el arco que llevaba cogió la serpiente muerta y se la puso al sabio como si fuera un collar de flores. Como diciendo, tú me tratas así, pues toma, eso es lo que yo te regalo. La verdad es que fue una forma de reaccionar inadecuada y era algo que ese rey era tan noble que nunca actuaba así. Pero ese día, por el destino y por la providencia, hizo eso. Y se marchó indignado a buscar agua y comida donde pudiera encontrarla. Mientras tanto, como era una aldea y había en las aldeas de brahmanas, normalmente no vivía solamente un sabio, sino que solía haber otras chozas cerca, y el sabio era casado, tenía un hijo, el hijo se llamaba Shringi. Y otros niños que se percataron de lo que había pasado, le explicaron a Shringi, mira, ha venido el rey y le ha hecho esto a tu padre. Entonces el niño, cuando escuchó aquello, quiso poner justicia, consideró que había sido una ofensa injusta, y en aquella época los brahmanas, estamos hablando de hace unos 5.000 años, tenían poderes sobrenaturales, siddhis,
y ese poder incluía que todo lo que decían se cumplía. Y si bien los brahmanas normalmente no maldecían, pero cuando maldecían, abróchense los cinturones que vienen curvas, porque cuando maldecían se cumplía lo que decían. Entonces el niño brahmana, que había heredado los poderes de su padre, decidió maldecir al rey a morir. Y lo maldijo a morir en una semana, en 7 días. Y eso es lo que se describe ahora en esta segunda parte del capítulo. Luego el rey se arrepintió y de hecho dio la bienvenida a la maldición, pero eso nos llevará al siguiente capítulo que veremos en las clases de la próxima semana. Las clases, como sabéis, son los jueves por la mañana y por la tarde. Vamos entonces a leer los versos 24 y 25 con el significado y luego leeremos las traducciones que narra toda la historia y ahí podemos escuchar más detalles y luego habrá tiempo para comentar un poco más y explorar algunos temas. Ekada dhanurutyamya vicharan mrigayam vane mrigannanugata shranta kshutitas trichitobrisham chalashayamachakshana pravivesha tamashramam dadarsha munimasinam shantam militacholochanam. Traducción y significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. Una vez, mientras Maharaj Pariksit se encontraba de cacería en el bosque con arco y flechas y perseguía a los venados, se sintió sumamente fatigado, hambriento y sediento. Mientras buscaba un depósito de agua, entró en la ermita del muy conocido Shamika Rishi y vio al sabio sentado en silencio, con los ojos cerrados. Era un sabio ilustre, no era cualquier sabio, un sabio muy conocido. Significado. El Señor Supremo es tan bondadoso con sus devotos puros que a su debido tiempo los llama para que vayan con Él. Y de ese modo crea una circunstancia auspiciosa para el devoto. Maharaj Pariksit era un devoto puro del Señor y no había ninguna razón para que se sintiera extremadamente fatigado, hambriento y sediento, porque el devoto del Señor jamás se deja perturbar por esas exigencias del cuerpo. Pero por el deseo del Señor, hasta un devoto de esa categoría puede que se sienta aparentemente fatigado y sediento tan solo para crear una situación que favorezca su renuncia a las actividades mundanas. Aquí Srila Prabhupada le está dando una lectura espiritual sobre lo que ocurrió. Fue algo como que Krishna creó esa situación para llevar a Pariksit a un plano más espiritual. Antes de que una persona pueda ir de vuelta a Dios, tiene que abandonar todo el apego a las relaciones mundanas. Y por consiguiente, cuando un devoto está demasiado absorto en cosas mundanas, el Señor crea una situación que lleve a la indiferencia. El Señor Supremo nunca olvida a su devoto puro, aunque éste se encuentre dedicado
a supuestos actos mundanos. A veces él crea una situación difícil y el devoto se ve obligado a renunciar a todos los asuntos mundanos. El devoto puede entenderlo en virtud de la señal que da el Señor, pero otros lo toman como desfavorable y frustrante. Maharaj Pariksit iba a convertirse en el medio a través del cual el Señor Sri Krishna iba a revelar el Srimad Bhagavatam, tal como su abuelo Arjuna lo había sido para el Bhagavad Gita. Si por la voluntad del Señor Arjuna no hubiera sido presa de una ilusión producto del afecto familiar, el Bhagavad Gita no habría sido hablado por el propio Señor en aras del bien de todos los interesados. De igual modo, si en ese entonces Maharaj Pariksit no se hubiera sentido fatigado, hambriento y sediento, el Srimad Bhagavatam no habría sido hablado por Srila Shukadeva Goswami, la principal autoridad del Srimad Bhagavatam. Así que este es un preludio a las circunstancias bajo las cuales se habló el Srimad Bhagavatam, para beneficio de todos los interesados. El preludio comienza entonces con las palabras una vez. Es como se dice, érase una vez, pues así empieza la narrativa. El término sánscrito que emplea es ekada. Ekada quiere decir, en un tiempo, érase una vez, y eso es lo que ocurrió. Así que Srila Prabhupada ha comparado a Maharaj Pariksit con Arjuna. Se suele decir de Arjuna que Krishna lo puso en ilusión para poder hablar el mensaje de la Bhagavad Gita. Y de la misma manera dice aquí que puso también en ilusión a Maharaj Pariksit para poder hacer que Shukadeva Goswami, en este caso no fue él, sino su representante, el que habló el Srimad Bhagavatam para el beneficio de todas las generaciones futuras de seres humanos. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Entonces, se podría decir de que cuando se dice de que todo es obra de Krishna y que todo se mueve bajo su control, incluso los errores que los devotos cometen es un arreglo de Krishna. Porque en realidad el Srimad Bhagavatam no es este dogma que vemos, o el error de Arjuna o lo que fuera, sino son diferentes circunstancias en las que devotos muy avanzados van cometiendo este tipo de, entre comillas, errores, ¿no? Para que vayan a suceder. Bien, sí, la respuesta es sí y no, y ahora explico de qué manera sí, de qué manera no. Sí, la pregunta la repito para los que están online, que no la hayan escuchado, es que si se puede decir entonces que los errores que cometen los devotos, que son arreglos de Krishna para enseñarles algo. Sí, en el sentido que, como dice el refrán, que Srila Prabhupada citaba muchas veces, ni una brizna de hierba se mueve sin la voluntad suprema. Es decir, que si algo ocurre, ha recibido la sanción o la aprobación del Supremo. Así que en ese sentido sí. También puede ocurrir que en casos de devotos muy avanzados, Krishna también haga algo así, porque Krishna tiene un propósito que cumplir con eso que sucede, como en el caso de Arjuna y Maharaj Pariksit. Serían ejemplos de devotos
de ese calibre, sumamente avanzados. Pero cuando digo no, es que en el caso de aquellos que no somos tan avanzados, también nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros errores. Y de hecho veremos que la forma en que reacciona Maharaj Pariksit, como devoto avanzado que era, él no dijo, bueno, esto ha sido un arreglo de Krishna y es su responsabilidad, no es responsabilidad mía, sino que él asumió la responsabilidad del error que había cometido y no trató de neutralizar la maldición que el hijo del Brahmana le había impuesto como resultado de su ofensa al sabio, al Brahmana. Así que es importante el tener en cuenta ese aspecto, que puede que en el caso de muchos devotos cometamos un error porque estamos todavía bajo la influencia de las gunas, de la pasión y de la ignorancia concretamente, y hagamos algo indebido, pero como Krishna está detrás de todo, también él va a utilizar ese error que hemos cometido para enseñarnos. Y en ese sentido sería también un sí, que él utiliza nuestros propios errores para formarnos y ayudarnos a regresar a él. No sé si eso responde a la pregunta. Hablaba de algo que he oído varias veces también, que nosotros lo único que podemos hacer es desear, porque en verdad somos instrumentos de Krishna. Nuestro libre albedrío, de la única manera que se refleja es desear. En ese sí, Karuna Sindhu Prabhu está diciendo que he escuchado en una clase esta mañana online o grabada que nosotros como instrumentos de Krishna lo que podemos hacer es desear. Sí, normalmente en el capítulo 5 de la Bhagavad Gita se habla de esto, que el alma desea la naturaleza material de acuerdo a nuestro deseo, hace que se cumpla ese deseo o nos da los medios para llevarlo a cabo a través del cuerpo, a través de la mente, de la inteligencia y de los recursos externos. Y Krishna está ahí como el observador, como el testigo. Pero también dice que Krishna no se hace responsable de los deseos y las acciones de nadie. Él nos da la libertad. El otro día escuchaba una persona de otra tradición espiritual que hablaba de Dios como un ser libertario en el buen sentido de la expresión, libertario en el sentido que nos da libre albedrío y que nos permite escoger. Por lo tanto, Él no se hace responsable de las decisiones que nosotros tomemos. A Él le gusta que acertemos en las decisiones y que sea lo mejor para todos, pero si no acertamos, Él siempre nos trata de ayudar, pero no interfiere en nuestras decisiones. De la misma manera que un padre o una madre maduros saben que ha llegado una edad que los hijos toman sus decisiones. El padre puede ofrecer la guía, pero luego depende del hijo que ya está creciendo, que acepte los consejos o no del padre. ¿Vale? Sí. Vamos ahora a leer los versos siguientes que narran toda la historia. Los órganos de los sentidos del Muni y su respiración, mente e inteligencia estaban todos apartados de las actividades materiales, y él se hallaba en un trance apartado de los tres estados,
vigilia, sueño e inconsciencia, habiendo alcanzado una posición trascendental que era cualitativamente igual a la del absoluto supremo. En otras partes del Srimad Bhagavatam, a ese estado trascendental se le denomina en la lengua sánscrita turiya. Turiya se refiere al estado de la trascendencia, más allá de la mente y de los sentidos materiales. Sí, estaba en un tipo de samadhi. Los Yoga Sutras de Patanjali hablan de dos tipos de samadhi. Hay un samadhi, digamos, circunstancial, que todavía no es completo, no es absoluto, sino como parte de la práctica del yogi. Se llama asampragyata, y luego existe un samadhi absoluto, completo, cuando el yogi alcanza plenamente la autorrealización. Se llama sampragyata samadhi. En ese caso, si bien el muni era muy avanzado, no necesariamente era sampragyata, aquí no se especifica, sino que era parte de su práctica de meditación, que había alcanzado niveles tan profundos que no se percató de lo que pasaba afuera, a pesar de que tenía un invitado en casa. El sabio, absorto en la meditación, estaba cubierto con una piel de venado y un cabello largo y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. El rey, que tenía el paladar seco por la sed, le pidió agua. Cuando alguien llega muerto de sed, ¿verdad? Como, alguien que está en el desierto se está muriendo de sed, agua, agua, pues algo así, bueno, igual de una manera un poco más formal, pero el feeling era así. El rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, ofreciéndosele un asiento, un lugar, agua y palabras gratas, se consideró desdeñado y, pensando así, se enfureció. Srila Prabhupada en el significado habla de la ley de la recepción. La ley de la recepción, según la tradición védica, es que incluso si llega un invitado en un tiempo no esperado, en la lengua sánscrita se llama atithi. Atithi quiere decir, tithi se refiere al día lunar. Atithi significa que no llega en un momento esperado. No era un invitado que ya te avisó, te llamó por teléfono, te mandó un WhatsApp o algo para decir que sí, un invitado paracaidista, efectivamente. Pero lo que marca la ley de la recepción es que si llega un invitado, se le tiene que recibir como si viniera Narayana, como si viniera Dios. Claro, eso no significa que nosotros, si vamos como invitados, que digamos, bueno, como me van a recibir como a Dios, pues voy a la hora que sean. No, mejor avisar y siempre es mejor. Pero el que recibe, la ley de la recepción, es que debe dar la bienvenida a la persona y, como mínimo, si no tiene medios, porque es una persona pobre, como en este caso el sabio, puede que no tuviera alimentos a mano para ofrecerle, porque era un yogi, era un asceta, pero por lo menos, pensó el rey, por lo menos según la ley de la recepción, hasta el más pobre te puede ofrecer un poco de agua, una esterilla de paja para que te sientes, aunque sea en el suelo, y unas palabras gratas de bienvenida, aunque sea simplemente bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? Siéntate, ¿qué te trae por aquí? Un trato amable, que la persona se sienta bien de que se le está honrando, se le está recibiendo.
Entonces el rey dijo que, o sea, no dijo, pensó que no estaba cumpliendo con la ley de la recepción y por lo tanto se enfadó, porque si los sabios no cumplen con la ley de la recepción, ¿quién la va a cumplir en su reino? Ya no era solamente por él, sino porque un sabio tiene que ser el primero en dar ejemplo. Yo no sabría qué avisarles abajo, que alguien va a avisarles o que no ensayen ahora, estamos en clase, que de todos modos eso va a haber que hablarlo porque ya hay demasiadas quejas del lugar. Oh Brahmanas, la ira y envidia del rey dirigidas hacia el sabio Brahmana no tenían precedentes, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. Es decir, normalmente el rey no reaccionaba de esa manera. Mientras se iba, el rey, insultado de ese modo, recogió con su arco una serpiente sin vida y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Luego regresó a su palacio. A su regreso comenzó a contemplar y a argumentar en su fuero interno si el sabio había estado de hecho sumido en meditación, con los sentidos concentrados y los ojos cerrados, o si tan solo había estado simulando un trance únicamente para no tener que recibir a un bajo kshatriya. El sabio tenía un hijo que era muy poderoso, ya que este era el hijo de un brahmana. Mientras el niño jugaba con niños inexpertos, se enteró de la aflicción de su padre, que había sido causada por el rey. En ese preciso lugar y momento, el niño habló de la siguiente manera. Shringi, el hijo del brahmana, dijo: «Oh, tan solo miren los pecados de los gobernantes, que como cuervos y perros guardianes de la puerta perpetran pecados en contra de sus amos, a despecho de los principios que rigen a los sirvientes. A los descendientes de las órdenes monárquicas se los designa ciertamente como perros guardianes y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar en la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato? Después de la partida del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios y supremo dirigente de todos, estos arribistas han florecido, habiendo seguido nuestro protector. Por consiguiente, yo mismo me ocuparé de este asunto y los castigaré. Tan solo sean testigos de mi poder». En la cultura tradicional védica existía una relación de cooperación muy armoniosa entre los brahmanas, los sabios, y los gobernantes. Y ambos eran sumamente nobles y no existía una relación de este tipo como la que está expresando el hijo del brahmana, una relación de competencia, de que los brahmanas pensaban que los gobernantes son como perros guardianes y no tienen que inmiscuirse en nuestros asuntos, ni viceversa, sino que era una relación de una cooperación muy estrecha. Normalmente los gobernantes
solían pedir consejo a los sabios les orientaban y los gobernantes se preocupaban del bienestar de la gente y lo hacían muy bien. No que ellos estaban bien y la gente estaba mal, sino que hacían las cosas de tal manera que todos los habitantes del reino, no solamente los seres humanos, sino también los animales, estaban bien atendidos. Lo que nos ilustra esta narrativa es que la era de Kali comienza con la caída de la clase brahmana, o la clase sacerdotal, o los sabios. Cuando los brahmanas caen, en ese momento, digamos que simultáneamente se está produciendo el efecto de la era de Kali. Y cuando la cabeza cae, cae todo lo demás. O sea, si le cortan la cabeza a alguien, es como en algunas culturas tienen la costumbre, cuando quieren castigar a alguien, pasa en la tradición arábiga o musulmana, le cortan la cabeza. Cuando le cortan la cabeza, el resto del cuerpo cae también. Si la cabeza no funciona, si no hay visión espiritual, si no hay sabios, toda la sociedad, prácticamente hablando, se va al traste, queda destruida, o es como un cuerpo sin cabeza. Si a un animal le cortan la cabeza, a veces en lugares así un poco salvajes, disculpad la expresión, le cortan a una gallina, por ejemplo, la cabeza, el cuerpo puede salir corriendo, pero no dura mucho tiempo. De la misma manera, una civilización que no tiene sabiduría no tiene futuro. El futuro es que al final se va a desplomar. Y si parece vivir, realmente no tiene vida porque vive en la ignorancia, vive en la oscuridad. Es como la vida de un fantasma. Un fantasma vive y no vive a la vez. Una civilización sin espiritualidad parece viva pero está muerta. Así se describe en la literatura védica. Y aquí se ve el síntoma de la caída o uno de los síntomas importantes de la caída de la humanidad, que es la entrada de la era de Kali, donde caen los brahmanas. Y el hijo del brahmana, Shringi, es como un representante o simboliza esa caída de los sabios. Srila Jiva Goswami ha explicado en sus comentarios Sandarbha sobre el Srimad Bhagavatam Satsandarbha, que citando el Varaha Purana, que en la era de Kali muchas veces los asuras, seres del mal, nacen en familias de brahmanas en la era de Kali. No que todos los brahmanas sean así, pero a veces nacen, y eso se verá si son o no son, se verá por sus actos y por su actitud, si son asuras o no. ¿Cómo? Srila Jiva Goswami. El hijo del Rishi, con los ojos al rojo, vivo por la ira, tocó el agua del río Kaushika, mientras les hablaba a sus compañeros de juego, y arrojó el siguiente relámpago de palabras. Que vaya con el niño, ¿no? Como dice, el hijo del brahmana maldijo al rey de la siguiente manera: en el séptimo día, a partir de hoy, una serpiente alada morderá al más despreciable de esa dinastía, Maharaj Parikshit, por haber insultado a mi padre y haber quebrantado con ellos las reglas
de la etiqueta. Después, cuando el niño regresó a la ermita, vio que su padre tenía una serpiente sobre el hombro y debido a su congoja se puso a llorar a gritos. Después de todo era un niño. Oh Brahmanas, el Rishi, quien había nacido en la familia de Angira Muni, al oír a su hijo llorando, abrió los ojos gradualmente y vio la serpiente muerta que tenía alrededor del cuello. Él arrojó a un lado la serpiente muerta y le preguntó a su hijo por qué estaba llorando, que si alguien le había hecho daño. Al oír esto, el niño le explicó lo que había ocurrido. El padre oyó de labios de su hijo que el rey había sido maldecido, aunque nunca debió haber sido condenado, pues era el mejor entre los seres humanos. El Rishi no congratuló a su hijo, sino que por el contrario comenzó a arrepentirse, diciendo: ¡ay de mí! ¿Qué acto tan pecaminoso ha realizado mi hijo? Él ha impuesto un castigo muy severo por una ofensa insignificante. Claro, aunque era una ofensa, pero no era para una pena de muerte. Oh hijo mío, tienes una inteligencia inmadura y por consiguiente no sabes que el rey, que es el mejor de los seres humanos, es como la personalidad de Dios. A él nunca se le debe poner en el mismo nivel que los hombres comunes. Está hablando de reyes sabios, como era Maharaj Pariksit. Los ciudadanos del Estado viven con prosperidad gracias a la protección que les brinda su insuperable valor. Mi querido niño, el Señor, quien porta la rueda de una cuadriga, es representado por el régimen monárquico. Y cuando este régimen queda abolido, el mundo entero se llena de ladrones, que entonces vencen de inmediato a los súbditos desprotegidos, como si estos fueran ovejas dispersas. A causa de la terminación de los regímenes monárquicos y a que truanes y ladrones robarán la riqueza de la gente, habrá grandes desórdenes sociales. La gente será herida y matada, y los animales y las mujeres serán robados. Y nosotros seremos responsables de todos esos pecados. En ese entonces, la generalidad de la gente se apartará de un modo sistemático de una civilización progresiva en lo que respecta a las ocupaciones cualitativas de las castas y órdenes de la sociedad y en lo que respecta a los mandamientos védicos. Así pues, dicha gente se sentirá más atraída al desarrollo económico para la complacencia de los sentidos y como resultado de ello habrá una población no deseada que va a estar al nivel de los perros y los monos. El sabio está haciendo una predicción de lo que ocurre en la era de Kali, que muchas veces el gobierno tiene leyes que protege al delincuente muchas veces. Ocurre en más de un caso, seguramente habréis escuchado. Recuerdo, me contaron una historia, un devoto que estaba distribuyendo libros y visitó una casa y esta persona le contó algo que le había pasado hacía un poco de tiempo, y es que un día llegó a su casa y encontró a un delincuente que estaba con una navaja a punto de violar a su hija. Le había hecho
desnudarse, llegó justo en ese momento. Entonces podéis imaginar un padre que llega así, en ese momento que van a violar a su hija, pues no le importó que llevara navaja ni nada, se le tiró encima y le sacó un ojo, le pegó y le sacó un ojo. Y tuvo que pagar la indemnización al delincuente. Entonces, ilustra un poco, pues a veces, cómo las leyes humanas en la era de Cali son tan complejas y muchas veces defienden al criminal, muchas veces. En ese entonces, la generalidad de la gente, no, esto ya lo he leído, perdón, nos quedan ya solamente 5 o 6 versos. El emperador Parikshit es un rey piadoso. Él es sumamente célebre y es un devoto de primera de la personalidad de Dios. Él es un santo entre los miembros de la orden real y ha ejecutado muchos sacrificios de caballo. Era un tipo de sacrificios védicos que se llevaban a cabo hace miles de años. Cuando un rey de su categoría se siente cansado y fatigado, habiendo sido atacado por el hambre y la sed, no merece en absoluto que se lo maldiga. Eso ilustra el nivel que tenía el sabio, que aunque le habían ofendido, pero él no se ofendió, no. Entendió que el rey estaba sumamente hambriento y sediento y bueno, y decidió pues perdonarlo. Luego el Rishi le oró a la omnipresente personalidad de Dios pidiéndole que perdonara a su inmaduro hijo, el cual carecía de inteligencia y había cometido el gran pecado de maldecir a una persona que estaba completamente libre de todo pecado, que era subordinada y que merecía ser protegida. Los devotos del Señor son tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados e incluso matados, jamás tienen deseos de vengarse. El sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. Por lo general, aunque a los trascendentalistas se los involucran las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. La semana que viene, en el siguiente capítulo, que se titula La aparición de Shukadeva Goswami, es el que podéis leer para prepararos para la clase. En el siguiente capítulo, al principio, se explica cómo luego Parikshit Maharaj reconoció su ofensa y pidió pagar la reacción a sus actos, a lo que había cometido. ¿Preguntas o comentarios sobre el tema? Era nieto de Arjuna, era el hijo de Abhimanyu. Abhimanyu había muerto en la batalla de Kurukshetra. Y su madre, de hecho él no conocía a su padre, él estaba en el vientre cuando su padre murió en la batalla. Y de esa manera era nieto de Arjuna. Creo que tienen un porcentaje, ¿no? Los gobernantes de absorber el karma de la población que están gobernando.
Si normalmente se habla, si recuerdo correctamente, en los Dharma Shastras, como el Manu Samhita, se habla de una séptima parte del karma. No solamente lo malo, también lo bueno. Sí, ¿no? O sea, reciben los méritos piadosos de los ciudadanos, es como llevarse una comisión, y también se llevan las reacciones kármicas negativas de lo que hagan los ciudadanos. Por eso es una gran responsabilidad y un gran karma para los líderes políticos. Cualquier líder, no solamente político, también el maestro espiritual, los que tengan una responsabilidad directa sobre otras personas, absorben una parte de sus méritos o errores. Bueno, no está perfectamente no tiene que terminar su primera clase, pero la batalla de Kurukshetra, entonces, todos los, digamos, los kuros y los pándavas eran hombres, ¿no? Se supone, ¿no? En la batalla de Kurukshetra, sí. Entonces, tenía que haber una cantidad de mujeres ahí sin maridos después de esta guerra. Sí, sí, había muchas viudas, pero eso también pasó en todas las guerras, pasa eso, las guerras Pero en clásicas. esta guerra, Ahora, bueno, ahora van mujeres a las guerras también, pero que no por lo menos las preparan militarmente para ir. sí, bueno, Pero que pero estamos hablando de una guerra con una cantidad de personas, digamos, otras personas, pues, extraordinario. sí, había un índice de viudez muy alto. Wow. Se tiene que criar sus hijos sin marido, millones, ¿no? Sí, por esa razón Arjuna no quería pelear. Ese fue uno de los argumentos de Arjuna, que si yo peleo, si voy a la guerra, eso va a contribuir a que muchas mujeres queden viudas, queden desprotegidas, y eso genera un desequilibrio en la sociedad. El argumento no era pequeño, el de Arjuna, aunque luego Krishna le indicó que en ese caso le correspondía luchar, pero no era un argumento débil desde el punto de vista de la moralidad general, una moralidad de este mundo. Entonces, después de todo eso, entonces había Un declive. Dices que había un declive. la sociedad ya locuras pasaban después de eso, ¿no? Sí, pasan cosas, sí. Yo recuerdo cuando estuve en Cabo Verde, visité un lugar llamado, creo que se llama una ONG, SOS Aldeas Infantiles. Y esto me contaron que había sido fundado después de la Segunda Guerra Mundial, porque había muchos huérfanos, y entonces hubo una persona que creó estos lugares para dar refugio a niños que no tenían padres o faltaba el padre, estaban huérfanos. Igual las madres, por la pobreza de la posguerra, tampoco podían hacerse cargo de una forma digna, y a veces los reunían en ese tipo de lugares para darles cobijo, darles refugio. Pues yo hablo conmigo porque yo perdí mi padre. Cuando mi padre dejaba el cuerpo cuando tenía 33 años, yo tenía apenas 4 años. Entonces me afectaba a mí mucho toda mi vida. Ser padre. Porque mi madre no casaba con nadie después. Sí, es muy duro para cuando un niño pierde a su padre o a su madre, es una tragedia. Hoy en día pasa, a veces ocurre de diferentes maneras, pero que sí, es una tragedia. Se hace duro. Duro para el niño, sobre todo, y luego también para el que queda solo también,
Si la madre queda sola o el padre queda solo, es duro, ¿verdad? Sí, hay. Porque en mi caso, mi madre se quita la vida, se le quita la vida, se quita su propia vida. ¿Tú eras niño todavía? ¿Eh? ¿Eras niño todavía? Yo tenía 28 años, Mm. 28 años, fue años más tarde, pero tenía que buscar la vida porque estaba en el pueblo de mi padre y toda la familia de él no quería saber nada de ella porque se fue él. Entonces, toda la familia de mi padre en otra parte de Irlanda. Claro, él era su hijo, ella venía ahí desde Dublín allí para vivir con él. Cuando dejó el cuerpo, él se fue con su madre a vivir otra vez en Dublín. 2 años más tarde se perdió su madre. Entonces tenía el apoyo de su madre, pero luego su madre se fue. Entonces su vida era bastante dura. Sí, una vida dura. Sí. Sí, el mundo material, ¿sabe? Sí, sí. Hay muchos casos así de muy duros. ¿Alguna otra pregunta? Perdona por decir eso, igual no tiene, no sé, perdona por mencionar eso, igual no está muy relacionado con él. Bueno, no pasa nada. Tú lo has preguntado porque como estamos hablando de Maharaj Pariksit, que es nieto de Arjuna y la batalla de Kurukshetra, pues lo has preguntado, está bien. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de hoy? Si no, podéis preparar los que vayáis a estar la próxima semana, también la ofreceremos online, si alguien está lejos puede verla. Será el jueves por la mañana, el jueves próximo, Krishna mediante, a las 8 de la mañana y también a las 5:30 de la tarde. Son 2 clases, será sobre el capítulo 19, titulado La aparición de Shukadeva Goswami, que podéis hacer la lectura si lo deseáis. ¿Una pregunta? Sí. Una cosita, a raíz del comportamiento del niño, el comportamiento del niño podríamos decir que es el reflejo del comportamiento de la generalidad de los brahmanas de hoy, de casta, que se suele decir, o sea, que se ve en la India y que tanto se critica, ¿no? Efectivamente. Mira, ya. Y eso precisamente es lo que no es un brahmana y ahí se refleja por lo que no debe ser un brahmana. Efectivamente. Sí, todas estas narrativas están escritas y explicadas de tal manera para mostrarnos un fenómeno que ocurre, en este caso en la era de Kali, y también lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es una narrativa educativa para que aprendamos de ello. Que nosotros, si estamos en una comunidad espiritual, que no hagamos lo mismo, que caigamos en esa mentalidad casteísta de pensar que yo soy espiritualista, soy mejor que tú, y mirar a otras personas por encima del hombro. Eso sería caer en esa causa de la caída de la era de Kali. Digamos, hoy en día observamos que, por ejemplo, está el rey Felipe, ¿no? Están los políticos, los partidos, pero ¿quiénes serían los brahmanas? O sea, ¿dónde están los brahmanas? Sí, no hay, normalmente los que hacen el rol de brahmanas y tampoco, normalmente son los científicos hoy en día. Lo que pasa es que como la mayoría tienen una visión muy mundana, muy material de la vida, pues no dan consejos. La visión que tienen es muy corta, es una visión basada en el concepto corporal de la vida. Y por lo tanto no ven más allá del cuerpo y de los sentidos. Y toda la filosofía y también la filosofía social que tienen es muy terrenal, muy mundana. Sí.
Y de hecho a veces tienen los gobiernos, suelen tener, yo recuerdo cuando estaba gobernando hace años, gobernaba José María Aznar, crearon una fundación, yo recuerdo porque me entregaron un libro, y era un libro que estudiaba los fenómenos sociales. En aquel entonces hablaba de las sectas. Y era un estudio bastante, desde el punto de vista sociológico y antropológico, era relativamente riguroso, no estaba bastante neutral, pero que eso salían las veces de los brahmanas, esas personas. Que luego hay mucha manipulación, porque a veces le pagan a un tipo de científicos para que digan lo que ellos quieren que digan. No son independientes, como en la cultura védica los brahmanas no cobraban salario y eran completamente independientes. Y cuando veían que algo estaba mal, lo decían. Srila Prabhupada cuenta la historia del rey el sabio Chanakya, era un brahmana de la época del rey Chandragupta en la India, y que aunque el rey le ofreció vivir en las dependencias palaciegas reales, el sabio no aceptó y le dijo que prefería vivir en su choza porque así no se sentía obligado a nada y podía hablarle claro, con lo que él viera podía decirlo sin ningún compromiso. Y normalmente los brahmanas eran así, decían la verdad sin limitaciones y sin sentirse vendidos a los regalos o a los dineros que les pudiera pagar el rey o los que les ocuparan en su labor. Los brahmanes eran independientes completamente. Se podría decir que no era el caso, por ejemplo, de los sapiens, porque, por ejemplo, el abuelo Bisma, yo he leído hace muy poco, de que una de las razones por las que ha estado en el bando de Duryodhana ha sido precisamente por esa dependencia que usted dice. Sí, los kshatriyas sí que trataban más con la opulencia. Por eso los kshatriyas, aunque se habla de que están en el plano de la bondad mezclada con la pasión, pero tienen un alto grado de pasión. Y esa pasión a veces les traiciona. A no ser que sea un kshatriya muy, muy equilibrado, puede caer en errores. Y aquí también se representa aunque es algo sin precedentes, como hemos leído, pero se representa en el comportamiento de Parikshit, que cayó en la ira. Muy bien, pues terminamos aquí. Muchas gracias, Hare Krishna, toda gloria a Srila Prabhupada.